A ver, esta niña muy probablemente la has visto un millón de veces. Está en uno de los cuadros más famosos de toda la historia del arte. Literalmente está en libros, museos, pósters, en todos lados. Pero realmente casi nadie sabe quién fue, porque la niña de las meninas no tuvo una vida ni bonita, ni tranquila, ni larga. Fue una pieza política desde que nació y murió muy joven. Hoy te voy a contar la historia completa de Margarita Teresa de Austria. Margarita Teresa de Austria nació el 12 de julio de 1651 en Madrid, España. Ella era hija del rey Felipe IV de España y de Mariana de Austria, que por cierto era su sobrina. Bueno chicos, esto no era nada raro porque eran los Habsburgo. Aunque claramente esto sí tuvo consecuencias graves que vamos a estar viendo próximamente. Margarita creció dentro de una familia que estaba obsesionada con el poder. Aunque eso significara casarse con sus primos, sus tíos, sus hermanos, sus cuñados, sus sobrinos, para conservar el linaje, según ellos. Ella vivía en Alcázar de Madrid. El Real Alcázar de Madrid comenzó en el siglo IV como fortaleza musulmana y tras la conquista cristiana en 1085 se convirtió en el Palacio de los Reyes de Castilla y de los Austrias. Fue residencia real durante siglos hasta que la noche del 24 de diciembre de 1743 un incendio lo destruyó casi por completo, dando paso al actual Palacio Real. Y por cierto, Velázquez tenía su taller allí y pintó muchas de sus obras dentro del Alcázar. Desde muy pequeña tuvo una educación bastante estricta. Estaba obligada a estarse quieta, a no decir nada más de lo necesario y a pues ser observada por muchas personas. En 1656, cuando Margarita apenas tenía 5 años, Diego Velázquez pinta Las Meninas. Este cuadro se pinta en el Alcázar de Madrid y actualmente se encuentra en el Museo del Prado. Bueno, vamos a hablar muy poco del cuadro en sí porque creo que eso podría abarcar otro video completo. Es muy interesante. Pero podemos ver en escena a Margarita al centro. Después tenemos a las meninas María Agustina Sarmiento e Isabel de Velasco. Y también podemos observar a Velázquez pintándose a sí mismo. Y hasta atrás el espejo con Felipe IV y Mariana de Austria, sus padres. Aunque el rey y la reina aparecen reflejados, visualmente podemos ver que el centro de toda la obra es Margarita. Mientras Margarita crecía en la corte española, su futuro ya estaba pues escribiéndose, ya que desde que era pequeña la familia real hablaba de su matrimonio como algo inevitable y que tenía que pasar para preservar el linaje. Y bueno, ¿quién era esta gran persona con la que sus padres querían que se casara? Pues nada más y nada menos que Leopoldo I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y también su tío. Pero bueno, repito, este tipo de matrimonios no eran raros ni fuera de lo común porque eran los Habsburgo. Una familia que llevaba generaciones casándose entre parientes para mantener el poder, territorios y también las coronas dentro pues del mismo linaje. Para la familia, el matrimonio de Margarita no era una elección propia ni mucho menos, sino una estrategia política futura. Durante años el plan fue el mismo: esperar que Margarita creciera y cuidar su salud. Aquí es donde la vida de Margarita cambia por completo, da un giro 360 grados en 1666, con apenas 15 años, Margarita viaja de Madrid a Viena, la capital del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Y qué va a hacer allá? ¿Quién está allá? Pues claramente Leopoldo I, su futuro esposo. El matrimonio con Leopoldo se celebró ese mismo año, chicos, y Margarita dejó de ser una infanta y se convirtió en la emperatriz de Viena. Cabe recalcar, y es muy importante esto, que su salud ya se encontraba bastante pues, deteriorada en ese periodo. Los problemas de salud de Margarita. En mayo de 1657, cuando tenía 5 años, los cronistas la registran mala con sarampión y viruelas locas. Las viruelas y el sarampión eran en ese entonces enfermedades muy peligrosas. Pese a eso, la niña resistió con valor.
Al año siguiente, en 1666, Margarita emprendió un largo viaje marítimo rumbo a Viena para casarse con su tío, el emperador Leopoldo I, como ya les había comentado, y durante esa travesía enfermó de las llamadas fiebres tercianas, una forma de malaria muy común en la época, y el viaje tuvo que detenerse en Gandía, una ciudad portuaria en la costa de la actual Valencia, en España. Desde ese momento, pues su papel ya estaba puesto, ya estaba dicho que era mantener la dinastía de los Habsburgo. Y es donde la historia de Margarita se vuelve un poco más pesada, que todo lo que ella esperaba comenzó a pasar demasiado rápido y con un costo muy grande para su cuerpo. Una vez que Margarita llega a Viena, pues su vida se centra en una cosa que es quedar embarazada. Y bueno chicos, escuchen esto, entre 1667 y 1673, Margarita tuvo alrededor de 7 embarazos. Bueno, el primer embarazo llega bastante pronto, como al parecer todo está sucediendo. En 1667, Margarita queda embarazada con tan solo 15 años. No puedo creerlo. Y el 28 de septiembre de 1667 da a luz a su hijo Fernando Wenceslao José Miguel Eleazar. Y pues esto para la corte fue un total éxito porque dijo, bueno, ya tenemos heredero. Lo cual no fue así, chicos. Desafortunadamente el niño murió apenas 4 meses después, el 13 de enero de 1668. Y el 18 de enero de 1669, con tan solo 17 años, Margarita da a luz a su segunda hija, María Antonieta Josefa. Esto para la corte la verdad no fue pues muy aclamado porque pues lo que estaban buscando era el heredero legítimo, no una mujer claramente. Pero de hecho, María Antonia sería la única mujer que llegaría a la vida adulta, hija de ambos. Bueno chicos, esto no para, vamos con el tercer embarazo en 1670. Y el 20 de febrero de 1670 nace su tercer hijo, Juan Leopoldo. Y desafortunadamente, pues el bebé muere el mismo día de su nacimiento y con este sería el segundo hijo varón que pues fallece. Entre 1670 y 1671, las fuentes indican que Margarita sufrió al menos 2 abortos espontáneos. Hoy se dice que su salud estaba empeorando cada vez más. Tenía debilidad extrema, episodios constantes de fatiga, problemas digestivos y una recuperación muy lenta después de cada parto. A pesar de lo que estaba sucediendo, pues la dinámica no cambió en absoluto y el objetivo seguía siendo el mismo, que Margarita volviera a embarazarse. Y bueno, continuamos con el cuarto embarazo de Margarita el 9 de febrero de 1672. Margarita da a luz a su cuarta hija, María Ana Antonia. Y las crónicas señalan que específicamente este embarazo dejó muchas secuelas graves en el cuerpo de Margarita. Para ese entonces, Margarita tenía ya 20 años y la niña murió 2 semanas después de haber nacido, el 23 de febrero de 1672. Y bueno, aquí encontramos algo muy importante que recalcar, la endogamia de los Habsburgo. Margarita era hija de padres consanguíneos y además estaba casada con su propio tío. Y claramente esto no lo desconocían los Habsburgo, solo que lo ignoraban. Estaba igual. Finalmente llegamos al quinto embarazo en 1673. Pues teniendo esto en cuenta ya podríamos decir lo que sucedía posteriormente, ya se lo imaginan muchos. El 12 de marzo de 1673, Margarita de Austria muere a los 21 años durante el cuarto mes de embarazo y el feto tampoco sobrevivió. Después de la muerte de Margarita Teresa, pues la vida en la corte tenía que continuar. Leopoldo estaba bastante devastado, pero también sabía que pues su vida tenía que continuar. Así que ese mismo año decide casarse. Yo no puedo con ese hombre de verdad. Pero pues la historia tampoco cerró ahí. Recordemos que una de las hijas sí pues logró seguir con vida. Los derechos que ella tenía sobre la corona española pasaron a su hija y después a su nieto, y eso terminó convirtiéndose en uno de los detonantes de la Guerra de Sucesión Española también. Bueno, yo sé que esta no es una historia excepcional dentro de la familia de los Habsburgo, pero creo que sí es un ejemplo clave para entender hasta qué punto la maternidad era una obligación política. La niña de las Meninas no murió joven por azar,
sino como consecuencia directa de un sistema que conocía los riesgos y pues aún así decidió seguir adelante. Y bueno, hasta aquí el video. Si te gustó, nos vemos en el siguiente. Y nada, gracias por quedarte hasta acá.